Terminé el juego del calamar, serión, me encantó. La última temporada un poquito floji, pero me encantó. Es más, si me están viendo por YouTube, yo no coordiné esto, o sea, no lo organicé. Pero tengo un busito que parece que estoy dentro del juego del calamar. Ay no, chicos, y además, qué terrible los yankees que ahora van a hacer el juego del calamar tipo yankee. Se chorean todos los formatos. Cuestión que me obsesiono con las series coreanas y empiezo a ver todas series coreanas que, por cierto, se las recontra remil recomiendo. Son buenísimas, o sea, las tramas son increíbles. Así como te dicen que, por ejemplo, las comedias, las italianas o las francesas son las mejores. Las series coreanas tienen muy buenas tramas. Me encantan, o sea, te reenganchan y te enganchan desde el capítulo 1. Y son tramas ingeniosas. Cuestión que termino el juego del calamar y empiezo a ver una seguidilla de series que yo digo que. Las series que vi, por ejemplo, son The 8 Show, el juego de la Petit Suisse. Bueno, Alice in Wonderland me la recomendaron muchísimo, la tengo que ver. Es muy parecida, como muy juego del calamar, ¿vieron? Después, bueno, obviamente la peli Parasite, muy buena también. Hay otra peli que no me acuerdo el nombre, que voy a poner una foto aquí a mi costado. Y por último vi Love Alarm, como media romántica, ¿sí? Nada que ver que las otras, pero muy buena igual, o sea, banco mucho. Bueno, en cuestión me obsesiono y claro, me doy cuenta que todas las tramas tienen que ver con temas de guita, con temas de platica, con temas de dinero. ¿Qué está pasando acá? O sea, claramente hay un temita que los coreanos tienen que elaborar con sus psicólogos. Cuento brevemente las tramas de todas las series y películas que nombré para que medio que entren en la onda. The 8 Show es muy parecida al juego del calamar. El juego del calamar, bueno, lo resumo porque capaz hay alguien que vos decís que no la vio. Se trata de un montón de gente en una situación vulnerable con temas de plata, o sea, necesitan mucha plata, que se someten a un juego que los invitan claramente, donde pueden llegar a ganar mucho dinero compitiendo, ¿no? Dinero, amor, ¿por qué hablas así? Los reclutan, empiezan los juegos y se dan dando cuenta, eliminar a alguien, a un jugador o que los eliminen, no se trata de que te vas a la sala a pensar, sino que literalmente te Petit Suisse. Es ahí un poquito medio darks, pero me encantó, véanla, es muy buena, si no la vieron, véanla. Bueno, The 8 Show es muy parecida, se trata de también personas con situación vulnerable en cuanto a la plata, o temas de que tienen un familiar enfermo y necesitan la plata para pagar tal cosa, bla, 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 que se someten a un juego donde al ingresar al juego eligen una carta que tiene un número que ellos no saben qué es, pero a medida que va pasando el juego se dan cuenta que la carta que eligieron es el nivel donde están y es el nivel, por ejemplo, del 1 al 8 y a medida que van subiendo los niveles, que en realidad son departamentos, va subiendo como el poder adquisitivo o las oportunidades o los privilegios. Amor. Parasite es una familia pobre que empieza a trabajar en una casa donde vive una familia sumamente adinerada y claramente están el tema de la plata es el central. Después está el juego de la Petit Suisse, que es de un chico que se auto-Petit Suisse, obviamente por un tema de, los escucho, de plata, obviamente. La Petit Suisse lo viene a buscar y le dice, pará, flaquito, vos te auto-Petit Suisse y yo no te dije que te tenías que Petit Suisse. Entonces, lo vine a buscar y bueno, ahí empieza la trama. Pero claramente todo centrado en el tema de la plata, la billulla, el dinero. Y bueno, y por último, Love Alarm, que es una comedia romántica, que la recomiendo, está muy buena, es entretenida, pero bueno, obviamente que no es el centro, la plata, pero se tocan esos temas. Me pasa con las coreanas que me di cuenta que tenían una obsesión muy jodida con la plata, básicamente. Me pongo a investigar sobre las series coreanas, sobre el mundo coreano, Corea del Sur, porque Corea está dividido en dos. Es muy importante saber esto, Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a hablar de Corea del Sur. Obviamente, amor. El primero es que tienen unos traumas medios heavies con lo que sería su historia. Su historia como país y demás por sucesos históricos, sociales y bla. El segundo es que tienen al confucianismo como religión. Que en realidad no es una religión, pero se le puede decir que es una filosofía, una forma de vida
y es como su centro. Y por último, es que son un país extremadamente capitalista porque la plata es el éxito. Al psicólogo, chicos, recuerden, muy importante, recordemos, Corea está dividido en dos. Corea del Sur es un país relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque se funda en 1945. Básicamente se puede decir que tiene menos de 100 años. Es un país con menos de 100 años. Se considera que es un país nuevo a comparación de otros países, claramente. Básicamente se funda posguerra. Y ahí ocurre el milagro del río Han. Posguerra había obviamente una situación económica muy jodida. Los coreanos la estaban pasando muy mal y vieron como salida el trabajo duro, el trabajo arduo, sin importar qué. Laburar y no parar, económicamente dio frutos. Entonces a esto lo llaman el milagro del río Han, porque después la economía dio un pico tipo muy alto y se pudieron recuperar. Entonces los coreanos, claro, en su mente dijeron, che, básicamente si uno no para de trabajar, salís adelante. O sea, ganar es el éxito. O sea, trabajar muy duro me da recompensas y bla, 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 bla. Por eso también hay una meritocracia muy jodida, muy exigente y una competencia también muy fuerte. Los coreanos compiten mucho entre sí. El segundo factor que dijimos es el confucianismo. El confucianismo es un estilo de vida, no es una religión, es una filosofía de vida que básicamente centra a 4 o 3 pilares como top. Que hay que hacer esto, sí o sí. Centran su vida en educación, trabajo duro, que surge desde el milagro del río Han, el respeto por la jerarquía y el perfeccionismo moral y social. ¿Por qué es muy importante lo de la jerarquía? Porque los coreanos se relacionan a partir de su poder adquisitivo, o sea, tienen relaciones de noviazgo, amistad y demás a partir de la jerarquía de cada uno, a partir del poder adquisitivo de cada uno. Y bueno, y también está esto de que compiten mucho entre sí, entonces claramente el tema de la jerarquía es como muy jodido. Hay como una discriminación a las personas que tienen poco poder adquisitivo o que no pueden estudiar y por ende el que no puede estudiar no puede conseguir trabajo, no puede trabajar duro, entonces no puede ser exitoso y bla bla bla. El tercer factor que dije es que es una sociedad claramente muy capitalista, o sea, un capitalismo extremo. Surge el tema de la meritocracia, la competencia y demás, que también obviamente está anclado con el tema de la jerarquía. Todo, los 3 componentes que dije están todos relacionados entre sí, claramente. Pero bueno, empecé a investigar un poco cómo es la sociedad coreana. Como el pilar más grande es como la educación. La educación para después trabajar duro, ¿no? Me puse a investigar un poco sobre la educación. Las universidades en Corea del Sur son impagables, son muy caras. Las universidades más caras están en la zona de Sky, que son Seúl, Corea y Yonsei o algo así. Perdón por mi pronunciación. Obviamente que también hay una cuestión de que además de que son muy caras, es muy difícil entrar a las universidades, pero sin ir a la universidad no vas a conseguir trabajo. Hay toda una cadena que es terrible, entonces las universidades pasan a ser muy caras y más en esas zonas. Sin embargo, es como la zona como aprobada, como que tenés que ir ahí sí o sí. Hay más privilegio y por ende hay más como oportunidades. Te vas a garantizar trabajo básicamente si vas a esas universidades. Un semestre en estas universidades sale alrededor de $3.000 y $9.500, que si uno hace los cálculos, semestres son 6 meses, acá básicamente más o menos están eso, las universidades privadas, básicamente son 3 palos. Parece que es lo mismo que acá, pero un sueldo mínimo en Corea son alrededor de $1.500, entonces como que no dan los cálculos. Todos quieren que sus hijos vayan a las universidades más caras. Si vos tenés un sueldo mínimo de $1.500, es impagable la universidad de 9.500, claramente. Entonces, lo que pasan a hacer las familias, que es muy loco, porque ellos lo ven como algo lógico, las familias se endeudan muchísimo. Y por eso las tramas de las series tratan básicamente de eso, porque los coreanos no tienen como el miedo de endeudarse. Ellos hacen todo para que sus hijos o su familia y demás accedan a una buena educación, accedan a un buen poder adquisitivo, entonces no les importa endeudarse. Y es muy importante eso, porque acá, obviamente acá en Argentina, podés para comprar una casa pedir un préstamo o pedirle plata a alguien o qué sé yo, pero ellos se endeudan mucho sin importar cuánta plata.
y quizás ya tienen una deuda y se siguen endeudando para un segundo hijo. Entonces, las familias coreanas, de Corea del Sur específicamente, suelen tener mucho endeudamiento económico y una deuda muy grande. Para pagar las universidades, para tener un buen trabajo, los coreanos, los padres coreanos, lo que suelen hacer es endeudarse para darle una buena educación a sus hijos. Y además, otro dato que tengo para aportar, las universidades no son solamente lo caro, sino son los hwongs, creo que se dice así, no me juzguen por mi pronunciación una vez más, son como instituciones extraescolares, o sea, lugares donde vas aparte del colegio para reforzar la educación y prepararte para las universidades. Y son instituciones carísimas, impagables, o sea que verdaderamente muy pocas personas tienen el privilegio de pagar los hwongs, pero que este instituto extracurricular te da como la chance de poder entrar a las universidades, porque además de ser carísimas las universidades, claramente son difíciles de entrar. Y claramente por eso tratan las series de eso, de querer alcanzar un poder adquisitivo, por más que sean fantasiosas o tengan tramas como la del juego del calamar, que es algo básicamente medio imposible. E igual, bueno, ahora yo, la verdad, no le doy límites a nadie. Con todo lo de P. Diddy y todo lo que hacía P. Diddy en su isla privada y bla bla bla, imagínense, hacen esas tramas como medio fantasiosas, medio de ciencia ficción o de, no sé, suspenso y demás, pero que en realidad ocultan como un pensamiento social y un trauma social muy jodido y que los coreanos se ven muy interpelados con eso. Y por último, el último concepto es el sueño coreano. El sueño coreano es algo que, lema de vida, además del confucianismo, los coreanos en Corea del Sur tienen como este sueño coreano, que es como que vendría a ser como el sueño americano, pero bueno, el sueño coreano, que trata básicamente de trabajar y ser exitoso y estudiar y demás para poder superar la vida que tuvieron sus padres, o sea, que te dieron tus padres. Los coreanos están tratando todo el tiempo de superar a sus padres, a sus viejos. Es muy loco porque acá uno no lo hace para poder superar la vida que tuvo tu mamá o tu papá, o sea, es la vida que tenían ellos y que ahora te están dando. Y bueno, y uno hace lo que puede, a veces, no sé, tus papás te dan la mejor educación, pero no es lo tuyo. También siento que está eso allá en Corea, que no se rigen mucho por los sueños, o sea, los trabajos son como, entre comillas, normales, tipo heteronormados, o sea, los estipulados, los que te dan plata, no se espera como algo artístico, no hay como una libertad. Acá siento que sí, y no estamos tratando de competir con nuestros padres todo el tiempo. Si bien quizás pensamos en tener una mejor vida que la que nos pudieron dar nuestros papás o que la que tuvieron nuestros papás, o sea, yo creo que la competencia en Corea es tal que además de competir con tus pares, competís con tu familia. Y es muy jodido, o sea, es que es demasiada presión porque uno piensa, ¿no? Bueno, tengo un padre, no sé, con un trabajo promedio, lo supero con un trabajo empresarial, pero si tu papá es el dueño de la empresa, o sea, ¿qué tenés que hacer? ¿No? Tiene que ver como el sueño coreano con que esto de que si tenés una buena educación, si tenés un buen entorno, te manejas con gente de como un buen poder adquisitivo y trabajas duro y entras a la empresa y demás, alcanzar como ese perfeccionismo de todo, social, de relaciones, de, no sé, de futuro y también mucha presión. Bueno, obviamente no hablé de este tema, pero además de tener problemitas con la plata, los coreanos en Corea del Sur tienen mucho problema con cómo se ven. Están muy presionados por cómo se ven y hay muchas cirugías o las mujeres coreanas se maquillan un montón para cambiar su cara prácticamente y les preocupa mucho la visión del otro. Y yo creo que por más que nosotros en algunos conceptitos estemos alejados, para mí Argentina tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que a veces nos veo que nos preocupa mucho la mirada del otro, nos preocupa mucho qué nos ponemos, nos preocupa mucho cómo nos vestimos, cómo estamos. Bueno, yo por ejemplo, o sea, claramente antes de hacer esto, antes de prender la cámara, estaba hecha una ciruja. Y claramente me arreglo para grabar el video. Y yo creo que no es algo del mundo. Claramente, obviamente, las redes sociales y demás hacen muchas cosas al respecto, pero
siento que está algo también re cultural, o sea, es algo muy argentino, mirar al otro, observar al otro, estar como todo el tiempo pendiente de qué es lo que está haciendo, qué se puso, qué no se puso, cómo está vestido, le cambió la cara, no le cambió la cara, le cambió la cara para bien, no, le cambió la cara para mal. O sea, hay muchas cuestiones que no estamos tan alejados. No nos endeudaremos hasta el pingo para poder pagar la educación de nuestros hijos. Para mí hay una cuestión muy jodida en cuanto a la mirada del otro. Y en Corea pasa un montón. Están muy obsesionados con como la estética del otro. Qué se puso, qué no se puso. Y muchas cuestiones así. Y como reflexión creo que pasa mucho acá en Argentina. Nosotros no nos damos cuenta porque quizás lo tenemos interiorizado y demás, pero hablamos mucho de los cuerpos de los demás, hablamos mucho de lo que se pone la gente, de lo que no se pone, de lo que se pueden comprar, de lo que no se pueden comprar. No sé, por ejemplo, los contenidos para mí más virales y más que se pegan acá en Argentina tienen que ver mucho con la belleza, tienen mucho que ver con, por ejemplo, bueno, yo creo que le damos muchas vistas a la gente que tiene buen pasar económico, siento yo, como que nos llama la atención el lujo, nos llama la atención como lo que adquieren las personas, no sé, como que nos llama la atención qué es lo que compraron, lo que no compraron. Bueno, yo soy adicta a los hauls de ropa, a los hauls de compras. En parte es como una tortura porque me deprime ver los hauls porque sé que no me voy a comprar nada, pero me entretiene porque digo, ay, quiero todo eso y qué sé yo. Entonces es como que yo me veo en esas situaciones o me veo consumiendo un contenido que digo, che, esto me está fritando el cerebro, o sea, claramente no me está haciendo bien, pero creo que es muy cultural. O sea, ¿por qué se piensan que acá también se hacen muchas cirugías estéticas o la gente consume mucho? Porque para mí es todo, o sea, uno va al teatro y sube una historia de que fue al teatro. ¿Y para qué subís una historia de que fuiste al teatro? ¿A quién le importa? Y claramente en el fondo de nuestro corazón es un poco para demostrar, o sea, ¿qué estás recomendando La Sirenita? Sí, ya sabemos que La Sirenita es un éxito, o sea, no hace falta que subas una historia de que fuiste a ver a La Sirenita. Pero bueno, a la gente evidentemente compra. Y hay muchos países que no pasa eso. Por ejemplo, en Europa yo siento que no se ven, la gente no se ve. Obviamente hay consumismo, hay capitalismo, no lo voy a negar, pero la gente no se ve, o sea, no importa el cuerpo, no importan los pelos en los brazos, o sea, acá es mucho juzgar al otro, mucho, o sea, observar como con una mirada media cruel tirando a juzgar. Entonces es como un bucle que bueno, que no vamos a salir nunca. Obviamente igual digo esta crítica y estoy totalmente sometida a la sociedad argentina, o sea, yo soy todo lo que está mal, o sea, yo publico todo, muestro todo. Si pudiese hacer un haul de ropa de Shein, ahora lo hago. Quería hacer como una breve reflexión a partir de esto, porque si bien obviamente uno piensa Corea del Sur está en la loma del pato, o sea, claramente no somos nada parecidos. Si bien tienen un temita con la plata bastante jodido y que se refleja mucho en las series que producen y hacen, creo que no estamos tan alejados y tenemos pensamientos bastante similares acá en Argentina sobre todo, así que bueno, nada, espero que hayan aprendido algo al respecto de Corea del Sur. La verdad que la historia me sorprendió y me gustó. Me gustan todas las series que recomendé, no dejen de verlas. Hay algunas que están en la N y otras que están, por ejemplo, en la Prime, ya saben. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. La verdad que surge a partir de que claramente terminé el juego del calamar y me pareció espectacular. Y es más, me estoy yendo a los juegos ahora, si me ven vestida así. Pero bueno, gracias por ver, gracias por escucharme una vez más. Les mando muchos besos. Les mando muchos abrazos y mucho amor. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Estoy que exploto. Adiós, gorditas. Muchas gracias.